Hola, en este video vamos a hablar de los router, controller y request. Se necesita que los tres trabajen de una manera organizada para poder obtener la data que los usuarios están mandando desde su navegador. Es decir, cada petición tiene cierta data o se le puede pasar cierta data y necesitamos capturar esa información para trabajar y hacer lo que el usuario desea hacer. Si recuerdan nuestra gráfica, tenemos ciertos objetos, el request, los middleware, los handle function y el response. Esto es importante recordarlo ya que dentro de nuestro proyecto vamos a empezar a hacer cosas con la petición del usuario. Tengo dos ejemplos importantes que muestran muchas de las posibilidades que Echo nos permite. Vamos con la primera. Echo nos brinda una función llamada bin que nos permite tomar toda la información que viene desde el request y pasarla a un objeto. Pero para esto necesitamos definir un objeto que vendría siendo el resultado de nuestra petición. En este caso he hecho un usuario con cosas muy diferentes. Por ejemplo, tenemos que tiene un nombre y tiene un email, pero nuestro usuario de base de datos, si vamos a la base de datos, no tiene email, tiene password. Esto es porque quiero que veas que puedes jugar, puedes tener tu variable final con nombres diferentes y la petición puede venir de una forma y al final lo que haces es como que direccionar un dato hacia otro nombre. Y esto no importa, al final el que pone el orden eres tú. O sea, el plan es ver que es muy flexible. Obviamente es ideal que tengas los mismos nombres en todo momento para que no te confundas, pero igual puedes cambiarlo. En este caso voy a hacer dos ejemplos. Resulta que tú puedes hacer peticiones de muchas formas. Puedes hacer peticiones con las formas que ya había comentado, ¿no? Por ejemplo, post, get, delete, put. Y también puedes pasar datos por el cuerpo de la petición y por el URL. Vamos a hacer dos ejemplos. Y Bing nos permite definir esos dos ejemplos de antemano. Por ejemplo, cuando le pasas esta frase, form, y el nombre, le estás diciendo que en el cuerpo del archivo va a haber una variable llamada name. Y si le pasas query, seguido del nombre, lo que le estás diciendo a Bing es que en el URL va a estar esa data. Vamos a mostrártelo de forma gráfica. Por ejemplo, cuando hacemos una petición get y le pasamos por parámetros dentro del URL toda la información que queremos con este formato, index valor, le tienes que decir en la estructura cuál es el nombre, pero dentro de la palabra query. En este caso, name va a ser igual para todos, así que independientemente lo mandemos por el cuerpo o por el URL, siempre vamos a buscar name. Pero acá lo quise complicar un poco para que veas la diferencia. Entonces, dentro del cuerpo vamos a buscar pass y dentro del URL vamos a buscar passwrd. Y al final, JSON significa en cómo vamos a devolver la variable. Vamos a devolver la variable, en el caso de nuestro password, como si fuese pwd. Pero dentro de nuestro controlador lo vamos a estar usando como mail. No te confundas. Así no se debe trabajar, pero te estoy mostrando la flexibilidad que tiene todo esto. Así que vamos a iniciar con el ejemplo. El primer caso estoy usando la misma función add de siempre, pero esta vez borré lo que habíamos creado para usar la base de datos porque este es un ejemplo de router, controlador y request. No es un ejemplo donde tengamos que tocar el modelo. Entonces por ahora simplemente lo comenté. Y vamos a usar el bin para setear lo que venga a nuestra variable user y la vamos a imprimir. Vamos a usar nuestra aplicación Postman para poder hacer peticiones post, get y la que queramos. Por ahora es simplemente para esto. Vamos con el primer ejemplo. Localhost user add y le pasamos nuestros parámetros como habíamos seteado al principio dentro de nuestra estructura. Vamos a darle send y no pasa nada porque no he subido nuestro server. Ahora sí, ya debe estar listo, así que vamos a darle send. Acá ha transformado la data que venía desde el URL a un JSON. Y este JSON ha tomado los valores que habíamos definido dentro de nuestra estructura. Bueno, vamos a quitar esto para tener más espacio y veamos bien todo.
Vamos a comprobar lo que te comenté hace un momento. Esto, la palabra query, le dice a Echo que busque la palabra name dentro de esta URL y la ponga dentro de esta variable. Eso es cuando usamos bin, obviamente. Ahora, passwrd lo va a pasar a email. Y acá se ve otra cosa, aquí se ve name y se ve pwd. Esto pasa porque cuando estamos respondiendo con JSON, Echo usa esta notación de acá para responder. Entonces transforma este name a este name y este email a este pwd. Y por eso es que se ve acá esto. Entonces, si ya te diste cuenta y ya lo entendiste, quiere decir que esto es para el query, esto es para responder y esto es para manipularlo dentro de nuestros controladores. Ahora, esto, vamos con ese ejemplo para que veas cómo funciona. Cuando haces un post, le pasas dentro del cuerpo de la petición las variables que quieras usar dentro de tu controlador. En este caso estoy usando el name y el pass porque acá lo definí como name y pass. Entonces si doy send, él va a tomar esa data y lo va a responder de esta manera porque nuestro controlador es muy simple también. Pero ese controlador no es este, es este. Porque acá dice otra cosa. Aquí dice user pass data y es un post. Y para confirmar eso nos vamos al router y vemos que aquí he hecho un post data puesto sobre un grupo. Los grupos, no lo había explicado, pero los grupos simplemente hacen lo siguiente. Ellos toman todo lo que venga después, lo asocian a una ruta, es decir, ahora vamos a tener user add, user postdata, user update, user del y user show. Por eso es que nuestras URLs están después del user. ¿No? Es decir, hace como una especie de prefijo que nos permite organizarnos. Ahora sabemos que cuando le demos add va a ser del user porque le antepone la palabra user. Y si por ejemplo ahí dijera task, sabemos que vamos a agregar es un task y no un user. Vamos a recapitular rápidamente. Tenemos una función llamada bin que está dentro del contexto que nos permite capturar información tanto de la URL como del cuerpo de la petición y pasar esa información dentro de una estructura, para poder trabajar con ella y tiene una flexibilidad muy grande con respecto al tema de los nombres. Por ejemplo, ya vieron que podíamos definir nombres diferentes para todos los tipos de peticiones que hay y al final guardarlos dentro de una variable específica. Esto es muy chévere porque nos permite trabajar como queramos. Recomendación, siempre usa el mismo nombre. Trata que lo máximo sea que tu nombre tenga mayúsculas para que lo puedas exportar y en todas las formas sea en minúscula. Simplemente esa vendría siendo la recomendación. Trata de ser lo más exacto posible, ya que los nombres digan lo que hacen y en todas sus versiones sean el mismo nombre. Para que no te confundas, porque recuerda, normalmente uno no trabaja solo. Cuando uno programa, trabaja con un grupo de personas y ese grupo de personas no va a saber cuáles son tus estándares o por qué hiciste las cosas. Obviamente, al menos que dejes una documentación, pero o sea, esto te evita escribir más cosas, dar un por qué cambiaste el nombre, porque en el query se llamaba passwrd y después lo pasaste a mail. ¿Por qué pasa eso? Eso no tiene ninguna lógica, entonces no es fácil de explicar. Así que bueno, para no alargar más el video lo dejo hasta acá. En el siguiente vamos a ver otras formas de llamar a la data que está dentro de nuestro cuerpo del mensaje o dentro de nuestro URL.